Saludos, bienvenidos. Un tema que genera sumo interés son las transformaciones que se van a generar en el sistema tributario a propósito del ordenamiento monetario, tanto en el sector estatal como no estatal de la economía. Este espacio abordará los principales presupuestos acerca de este tema por intermedio de los especialistas Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero del Ministerio de Finanzas y Precios. Bienvenido. Gracias. Y Yaili García Poma, directora de Política de Ingresos. Bienvenida, Yaili. Comenzando con Vladimir. Vladimir, ¿cuáles son las principales transformaciones del sistema tributario en un contexto de ordenamiento monetario? Sí. Saludos para ti, Rosana. Es importante explicar que el sistema tributario en nuestro país está establecido a través de la ley número 113 que entró en vigor en el año 2013. Durante todos estos años es una ley que ha estado en capacidad de acompañar las distintas transformaciones que en nuestra economía y en nuestra sociedad se han venido expresando. Esta ley y el sistema tributario en general, sus 19 impuestos, las 3 tasas y las 3 contribuciones que la misma establece, se aplican bajo determinados principios de generalidad, de capacidad contributiva y manteniendo la equidad en la aplicación de los mismos entre los distintos sujetos de la economía, es decir, los distintos contribuyentes, sean personas jurídicas, personas naturales y por los distintos sectores económicos, industriales, agropecuarios, de los sectores primarios, es decir, para todos los sujetos se aplican estos principios. Y ante las transformaciones que ha impactado en la economía de nuestro país este ordenamiento cambiario y la unificación monetaria, se han incrementado los niveles de las producciones, o sea, los valores de estas producciones a partir de la actualización de los niveles de precios mayoristas y minoristas. Es decir, que hay una expresión diferente de las bases imponibles que son las que se aplican o sobre las que se aplican los distintos impuestos. Algo muy importante es que estas transformaciones del ordenamiento cambiario y la unificación monetaria ha permitido que estos principios del sistema tributario se apliquen mejor para cada uno de estos sujetos. Y esto lo podemos ver con transformaciones, por ejemplo, en el impuesto sobre la venta y los servicios, que es uno de los principales aportadores, una de las principales fuentes tributarias de ingresos al presupuesto del Estado, donde se va a generalizar su aplicación, es decir, la aplicación del impuesto sobre las ventas y sobre los servicios a todas las formas de comercialización minorista, sin distinción de sector de la economía o de tipo de actor económico. Aquí se está ratificando la aplicación de estos tributos para los trabajadores por cuenta propia, para las cooperativas no agropecuarias y se generaliza para todas las formas de comercialización minorista y de servicios a la población. Y esto se va a hacer con un tipo impositivo general, es decir, único en principio, aunque se prevén algunos tratamientos diferenciados para productos en específico, pero un tipo impositivo general igual para todos del 10%. En la aplicación de la ley tributaria, tal como quedó modificada por el decreto, ley aprobado que incorpora estas modificaciones, se define un grupo de exenciones, un grupo de no sujeción, es decir, determinados niveles de comercialización que por su naturaleza no van a estar sujetos al pago del impuesto. Y en este caso están programas especiales o determinados productos y servicios que están subsidiados, algunos niveles de subsidio que se mantienen para la población. Este es el caso de la comercialización de la canastilla, que está normada, del calzado profiláctico, de todos los productos de la canasta básica normada, y así también se ratifican exoneraciones a algunos programas que, conforme a la política tributaria que ya está aprobada, se ha mantenido esa exoneración para facilitar, potenciar el desarrollo de las mismas o porque los niveles de precios no permiten la aplicación de estos tributos. Este es el caso de todas las producciones de medicamentos relacionadas con la medicina natural y tradicional. Otro cambio importante es en la aplicación de los impuestos especiales. Estos impuestos especiales son impuestos que se aplican en adición a estos sobre ventas y servicios que a la fecha de decretarse la unificación monetaria y cambiaria en nuestro país se venían aplicando a las cervezas, las bebidas alcohólicas y a los combustibles. Con este proceso se suspende la aplicación sobre estos productos. Ha habido un crecimiento en los precios mayoristas que no permite, en relación con los precios minoristas a los que se van a comercializar estos productos, la aplicación de estos impuestos especiales. Pero esto no implica o no quiere decir que se haya suspendido totalmente o que se haya eliminado este impuesto. El impuesto existe en la ley, ese impuesto especial que tiene el objetivo de regular determinados niveles de consumo
estamos hablando de consumos que pueden ser incluso nocivos para la salud, y esta es una forma en que el sistema tributario regula determinados comportamientos en los actores económicos, y cuando existan las circunstancias, cuando se requiera, pueden ser aplicados. Sí se ratifica el impuesto especial que ya se venía aplicando sobre la comercialización minorista de vehículos a la población. Otra de las transformaciones está relacionada con el impuesto sobre el transporte terrestre, un impuesto que se conoce popularmente como impuesto sobre la chapa. En este caso se ratifica o se define que todos van a pagar este impuesto en CUP, cuando hasta la fecha estaba definido por tipo de sujeto y por determinados vehículos que esto se pagara en en CUP o en pesos convertibles. Ahora todos los sujetos van a pagar, todos los contribuyentes van a pagar por la propiedad o posesión de sus vehículos en pesos cubanos. Y esto ha implicado la redefinición de las cuantías de aquellos casos en que estaban expresados en CUC. Y ponemos un ejemplo que se puede mostrar también. Hay dos grupos de personas, de acuerdo a las características de sus actividades, donde se define, en el caso de las empresas estatales, empresas mixtas, cooperativas, las personas naturales residentes permanentes en nuestro país, por un vehículo ligero, sería el caso de un Lada, un vehículo de motor, tendría que pagar 52 pesos, tal y como lo había realizado hasta la fecha. Es esa misma cuantía. Sin embargo, en el caso de las personas jurídicas extranjeras que pagaban este tributo en CUC, lo tendrán que pagar ahora, tal y como lo define el anexo de la ley actualizado, en 1.300 pesos. Otra transformación está relacionada con el impuesto sobre los documentos. El impuesto sobre documentos es el que está establecido por cada tramitación de solicitudes de certificaciones o la expedición de algún trámite que implica una actuación de la administración. Aquí tenemos las certificaciones de nacimiento, los pasaportes, algunos trámites migratorios, todos regulados en anexo de la ley tributaria. Aquí también se define que todos los trámites, con independencia de los sujetos que lo soliciten, se van a pagar en pesos cubanos. Y como en la ley hasta la fecha estaba establecido que un grupo de esos trámites se realizaban en pesos convertibles, también fue necesario redefinir sus cuantías ahora en pesos cubanos. Y así también hay una diferenciación de estos trámites. Hay dos grupos de contribuyentes que estarán pagando las cuantías que se establecen en el nuevo anexo de la ley. Fue necesario entonces, a reconocer estas cuantías incrementadas, las que eran en CUC, ahora incrementadas, expresadas en pesos cubanos, la emisión de nuevas denominaciones de sello. Por eso fue necesario, mediante una resolución complementaria de la ministra de Finanzas y Precios, aprobar la emisión de nuevas especies, es decir, de nuevos sellos de timbre por valor de 50, 125, 500 y 1.000 pesos. Estas nuevas denominaciones están en estos momentos ya comercializándose en las sucursales bancarias y también en las oficinas de correo. Como se ha suspendido el pago de este impuesto a través de sellos en CUC, toda la comercialización que se realizaba de los mismos en las sucursales bancarias ha quedado suspendida. Sin embargo, las personas naturales que poseen sellos que fueron adquiridos con anterioridad pueden utilizarlos por un periodo de 6 meses, coincidente prácticamente con el tiempo en que esté en circulación el peso convertible. Independientemente de la moneda en la que lo hayan adquirido. Todos los sellos que hayan adquirido en pesos cubanos tienen su valor. Esas denominaciones se ratifican, están en circulación y son útiles. En el caso de aquellas que se adquirieron, eran denominaciones en CUC, van a estar, se pueden utilizar por un periodo de 6 meses, a partir ya de la emisión de esta resolución que he mencionado. También en el caso de los impuestos para la protección del medio ambiente hay algunas transformaciones relacionadas con la moneda de pago. En algunos de ellos, como el impuesto por la explotación de las bahías, algunos montos, algunas cuantías estaban definidas en pesos convertibles. Ahora se han redefinido a pesos cubanos. Y en el caso del impuesto por el uso y explotación de los recursos forestales y la fauna silvestre, ocurre un tanto igual. Se define que todos los pagos de sus cuantías van a ser en pesos cubanos, pero aquí sí hay un incremento por la naturaleza del recurso que se está explotando, en el caso de los recursos maderables, que por tipos de especies hay un incremento de las cuantías a pagar.
La tasa de peaje que se aplica en 3 tramos, actualmente se aplica en 3 tramos de carreteras, en el Pedraplén de Caibarién, Cayo Santa María, el Pedraplén de Cayo Coco y en el tramo de la autopista de Matanzas a Varadero, se define que el pago va a ser en pesos cubanos por todos los sujetos que transiten por estas vías. Y aquí sí hay un incremento para todos los casos, para todos los tipos de vehículos, incluyendo los arrastres, que tendrá que tributarse en una cuantía superior. Es una actualización que se está realizando de los montos a pagar, que esto contribuye también a la conservación de esos viales. Y debemos ratificar un grupo de bonificaciones que estaban aprobadas. Aquí señalamos por impacto directo en la población todos aquellos ciudadanos, la población de los poblados de La Conchita y Boca de Camarioca, que tienen un descuento en el pago de esta tasa, precisamente por el uso, por la sistematicidad en el tránsito por estos tramos. En la diapositiva podemos mostrar cómo quedan expresados a partir de la modificación de la ley tributaria las cuantías que se van a pagar por tramos, como se indica, y por tipo de vehículos. Todos han sido incrementados por igual para todos los sujetos de la economía, como expresión de ese principio de generalidad y que se tribute de conformidad con la carga de cada contribuyente. Estos son un grupo de transformaciones generales que el decreto ley modificativo de la ley tributaria incorporó a la misma. Vladimir, la contribución territorial para el desarrollo local tiene un impacto grandísimo para el desarrollo de las localidades y un impacto social. ¿Qué se prevé en un ambiente de ordenamiento monetario? Hay una ratificación de esta contribución. Digamos que este es el tributo más nuevo de nuestro sistema tributario, incorporado precisamente con la ley 113, la ley tributaria. Se ratifica este tributo y se ratifica como una de las principales fuentes de financiación de la estrategia de desarrollo territorial. Todos los municipios están en un proceso de aprobación de sus programas de desarrollo y está concebido que esta sea una de sus principales fuentes. Se ratifica la aplicación de un tipo de gravamen, es decir, de un 1% sobre las ventas y servicios de todas las entidades nacionales, provinciales, en el caso de las personas jurídicas, que deben contribuir a este desarrollo. Eso se está ratificando, es una forma de potenciar también la gestión, la autonomía de los gobiernos locales, quienes podrán disponer, como hasta ahora, del 50% de estas recaudaciones para las decisiones y para el desarrollo de los programas que tributan a estos objetivos. Realmente ratificando una política del Estado cubano de potenciar el desarrollo de los municipios, el desarrollo endógeno de los municipios. Así es. Yaili, el ordenamiento monetario prevé una transformación general de los ingresos. A propósito, y tomando como punto de partida esta transformación, ¿qué se prevé en cuanto al pago de los impuestos que deberán tributar las personas naturales? Saludos, Roxana. Ciertamente, ante una transformación del escenario económico y ante una reforma general de salario, resultó imprescindible examinar, evaluar y actualizar el pago de la contribución especial a la seguridad social y el impuesto sobre ingresos personales que pagan hoy los trabajadores asalariados. En este sentido, debemos destacar que estos dos tributos se vienen aplicando, es decir, se han venido desde la implementación de la ley tributaria, han venido implementándose gradualmente y en la actualidad está aplicado a todos los sectores de la economía. En este sentido, lo que se hace es ratificar la aplicación de la contribución especial a la seguridad social y el impuesto sobre los ingresos personales y se actualizan las cuantías y formas de cálculo para estos tributos. En ese sentido, en el caso de la contribución especial para la seguridad social, la aplicaremos con una tasa fija de un 5% a todos los ingresos que recibe el trabajador. Si desde el primer peso de ingreso que ese trabajador recibe, por esa remuneración va a pagar un 5% por concepto de contribución especial a la seguridad social. Asimismo, esta contribución se continuará aportando de la misma manera que se hace hoy, es decir, hoy se hace a través de retenciones que realiza la entidad que en ocasión de cada pago le hace a ese trabajador. En el caso de la contribución especial a la seguridad social, no solo ha sido necesario una actualización para el sector asalariado, sino que hoy nosotros contamos con un pago de contribución especial a la seguridad social a través de regímenes especiales. En este caso, estos regímenes también tienen una actualización, donde se incrementan las cuantías de los niveles superiores de estas escalas
para que estas personas puedan tener la posibilidad de después, al final, recibir una mejor pensión. Es decir, no solo estamos hablando del sector asalariado, sino que en el sector no estatal, con los regímenes especiales que tenemos establecidos, también hay una actualización de esas bases de contribución. En este caso tenemos los trabajadores por cuenta propia, tenemos los productores individuales de alimentos, tenemos también las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias que tienen estos regímenes, tenemos incluso recientemente el personal de la gente de mar que también tiene un régimen aprobado y esto tiene un nivel de actualización. En el caso del pago del impuesto sobre los ingresos personales en el sector asalariado, también se hacen transformaciones. Hoy se viene aplicando con tipos impositivos similares a los que se aplican, pero aquí hay un cambio muy importante y es el cambio del mínimo exento. Hoy tenemos una cuantía que se dice a partir de determinada remuneración el trabajo tendrá que pagar impuestos sobre ingresos personales, pero lo paga por la cuantía completa. Y aquí cambian las bases para pagar el impuesto. Se establece un mínimo exento para el pago del impuesto, es decir, una determinada cuantía donde no se va a pagar por ella absolutamente nada, es exenta de pago, estamos hablando de 3.260 pesos, y a partir de ahí, todas las remuneraciones que superen esta cuantía se le aplicarán una escala progresiva con tipos impositivos de un 3% y un 5% en función de las remuneraciones recibidas. Es decir, por el exceso de los 3.260 pesos que tenemos exento de pago, que no va a tributar nada, hasta los 9.510 pesos se aplicará a esas remuneraciones un 3%. Y en el caso del exceso de los 9.510 pesos se le aplicaría un 5%. Hemos traído dos supuestos para dos tipos de salarios en un mes, cómo se movería para un trabajador el cálculo del impuesto. Aquí ratificar que se exonera, es decir, los trabajadores asalariados hoy no presentan declaración jurada para pagar el impuesto. Ellos solo se les hace por retención, a través de las retenciones que hacen las entidades, similar a como se hace la contribución especial a la seguridad social. Ellos no presentan DJ a final de año y eso se mantiene. Y entonces ahora pasamos al ejemplo para ver cómo calcularíamos este impuesto. Aquí traemos dos ejemplos. El primer ejemplo es un trabajador asalariado que ganó 5.000 pesos en el mes. ¿Cómo lo calcularía? Primero vamos a la primera línea de la escala. Tomo los primeros 3.260 pesos, donde por ellos no se paga impuesto. Luego pasamos y calculamos el exceso de los 3.260 pesos hasta los 5.000 que ganó el trabajador. Eso nos da una cuantía de 1.740 pesos, que sería los que estuviéramos grabando con un tipo impositivo del 3%. Esto nos da 52 pesos con 20 centavos. Eso es lo que tendría que pagar el trabajador por concepto de impuestos sobre ingresos personales, en caso que cobre 5.000 pesos en el mes. En un segundo ejemplo, traemos un trabajador asalariado que ganó 10.000 pesos en el mes. Fíjate que aquí se duplica la cuantía y veremos cómo queda entonces el impuesto que alcanza las dos escalas que se han diseñado para su pago. Vamos a hacer el mismo cálculo. Los primeros 3.260 pesos no aportan nada. El exceso de los 3.260 pesos hasta 9.510 pesos, que serían 6.250 pesos, se le aplica el tipo impositivo del 3% y obtenemos 187 pesos con 50 centavos. El otro tramo de la escala sería ya lo que nos va quedando el exceso de los 9.510 pesos hasta 10.000 pesos, que son solo 490 pesos los que estarían grabados con el tipo impositivo del 5%. Y aquí obtenemos 24 pesos con 50 centavos, para un total de pago de impuestos sobre ingresos personales de 212 pesos. Estos son dos ejemplos que traemos para ver, para que vieran cómo se calcularía este impuesto. En el caso del impuesto sobre ingresos personales, Rosana, hay que destacar que no solo habrá transformaciones para el sector asalariado, también el sector no estatal tendrá transformaciones importantes. Es decir, aquí se previó y se establece un incremento del mínimo exento que tiene hoy reconocidas las formas de gestión estatal para liquidar el impuesto a final de año, que contaban de 10.000 pesos cubanos, ahora tendrán hasta 39.120 pesos cubanos a la hora de preparar su declaración jurada, descontársela como mínimo exento que no paga impuestos por esa cuantía. Y es muy interesante, y es decir, es un aspecto novedoso que se homogeneiza el tratamiento del sector asalariado con el del sector estatal en cuanto al mínimo exento. Es decir, lo que estamos reconociendo para el sector asalariado
como mínimo exento de que no pague impuestos, porque además esa persona tiene que cubrir una canasta, es decir, un incremento de precio que se está dando y su costo de vida esencial, por decirlo de alguna manera, es lo que se está traspolando a las formas de gestión estatal en su cálculo. En este caso se reconoce anual porque es en la liquidación anual del impuesto. Y hay otro cambio importante que se establece con respecto a los gastos que hoy se pueden deducir estas formas de gestión estatal cuando presentan su declaración jurada. Actualmente se les va a reconocer la totalidad de los gastos y solo se va a exigir justificación del 80%. Esto es un cambio muy importante porque esta forma lo venían haciendo por diferentes porcientos que se establecían de acuerdo a las actividades que se realizaban, un reconocimiento parcial de esos gastos. Y con esta medida se les va a reconocer totalmente el gasto que genera en el ejercicio de la actividad. Esta medida, de conjunto con la del mínimo exento, tributa a una mejora de la carga tributaria de este sector ante este nuevo escenario. Aquí ratificar que se mantiene la escala progresiva para el pago de este impuesto. Esto no tiene cambio y bueno, se ratifica el tratamiento que tenemos a los productores individuales de alimentos, donde para hacer esa liquidación adicional del impuesto aplican un tipo impositivo fijo del 5%. Ahora abordaremos el impuesto sobre las utilidades, que es el otro impuesto que nosotros tenemos asociados a la renta y lo aplican las personas jurídicas. Hemos estado hablando hasta ahora de contribución especial, de impuestos sobre ingresos personales, que es a personas naturales, y vamos a hablar ahora de impuestos sobre utilidades a las personas jurídicas. Aquí, ¿qué se dispone? Primero, este impuesto, como el resto de los tributos, y se decía como de los conceptos generales que tiene la ley tributaria ante el nuevo escenario, es que todos los tributos se van a pagar en CUP. Si se pierde la distinción del pago por una moneda u otra de operación, todos los sujetos estarían aportando este impuesto en pesos cubanos. Y ratificamos la utilización del tipo impositivo general del 35%. Aquí reconocer también que se mantienen todos los regímenes especiales que nosotros tenemos establecidos, es decir, nosotros tenemos hoy tipos impositivos diferenciados para el sector de la inversión extranjera y para los usuarios y concesionarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, los cuales estamos manteniendo. Aquí se da un cambio también en el pago de los impuestos sobre utilidades. Nosotros tenemos un sector que son las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias como personas jurídicas que pagan impuestos sobre utilidades y tienen algunas modalidades de impuestos sobre utilidades per cápita, que eso quiere decir que se grava en función de los ingresos de los socios. En ese sentido también se le ha establecido el mismo mínimo exento. Ellos se podrán descontar de cada socio, de los ingresos de cada socio, 39.120 pesos. Y esto es un cambio importante en el pago del impuesto sobre utilidades de esta cooperativa. Tal cual los trabajadores por cuenta propia. Sí, sí, sería el mínimo exento para todos los sectores. Si lo que se tiene concebido para el sector asalariado es el mismo que se tiene concebido para la forma de gestión estatal en el pago del impuesto sobre ingresos personales y asimismo en el reconocimiento también de los que pagan utilidades per cápita, porque se hace sobre el ingreso del socio. De cada uno y sería de del socios. Ingreso de cada socio. Yaili, en el caso de las importaciones, ¿qué se aprobó en el contexto del ordenamiento? Muy bien, Rosana. En el caso de las importaciones, teniendo en cuenta la dimensión que alcanzan esas bases para el cálculo del impuesto aduanero, también se producen actualizaciones y cambios trascendentales en la forma de aplicar el arancel de aduana, que es el instrumento, es decir, es la forma de cobro de ese impuesto aduanero que hoy tenemos establecido para las importaciones. Decir que nosotros tenemos importaciones comerciales y no comerciales. Las importaciones comerciales las realizan las personas jurídicas y las no comerciales las hacen las personas naturales y las personas jurídicas también para las cosas que no son de esencial de su objeto social. En el caso de las importaciones comerciales, que tiene un crecimiento importante en las bases de su cálculo, se prevé una actualización del arancel de aduana de la República de Cuba, que consta de dos columnas tarifarias, una general y una de nación más favorecida, que es la que básicamente usamos para nuestras operaciones, porque es la que se utiliza para los países con que tenemos acuerdos, los que pertenecen a la OMC, y ahí estamos hablando de un cambio importante porque tendremos tarifas arancelarias máximas entre un 5 y un 10%. Hoy alcanzamos un 30 y un 40 y pasamos de un 5 a un 10, es decir, hay una reducción de esas tarifas arancelarias en función de no encarecer
el valor de esas importaciones. Ese es en el aspecto comercial, donde además se mantienen todos los beneficios que tenemos vigentes en ese sentido y reconocidos además en la legislación de la inversión extranjera para el sector de la inversión extranjera, igualmente usuarios y concesionarios de la SEMARIA. En el caso de las importaciones no comerciales de personas jurídicas, se mantendría tal cual se hace hoy. Se aplica un 30%, un tipo impositivo del 30% para este impuesto y eso se mantiene. En el caso de las personas naturales también existe una transformación en la forma de pagar. Hay algunos tributos, por ejemplo, en el caso de los envíos que se pagaban en CUC, serán en CUP, pero las personas no tienen afectación en el pago de estos impuestos. Es decir, se mantendrían en niveles similares a lo que hoy vienen pagando por hacer cualquier operación de importación, ya sea como pasajero o mediante envío. Estos son los cambios. ¿Y el pago sería en CUP? En CUP, en todos los casos sería en CUP. Yo les propongo hacer una pequeña pausa y luego regresamos aquí al estudio. Estamos hablando en este espacio acerca de las transformaciones del sistema tributario en un ambiente de ordenamiento monetario. Vladimir, sabemos que se mantienen muchos de los incentivos que ya estaban establecidos antes de este contexto. ¿Cuáles serían? Así es, Roxana. Creo que es importante destacar que este proceso de ordenamiento monetario y cambiario confluye, o sea, coincide con la implementación de la estrategia para el desarrollo económico y social e impulsar nuestra economía. En ocasión de esta estrategia se aprobaron un grupo de incentivos que ya se venían implementando. Ahí es importante destacar todos los estímulos a la exportación que son aplicables tanto a las personas jurídicas estatales, a las formas de gestión no estatal. Eso viene dando resultados, una forma de estimular el encadenamiento productivo entre estos sectores de nuestra economía. También el tratamiento diferenciado de incentivo en la aplicación del impuesto sobre las ventas con un tipo impositivo reducido de un 5% para todas las producciones de las mini industrias que se canaliza, se llevan al comercio a través de la recientemente aprobada, que está en implementación, y estos son cuestiones que se mantienen, no hay contradicción. Son pasos que se han dado en la implementación de la estrategia y se mantienen como parte del ordenamiento monetario. Aquí también debemos destacar los incentivos que se han aprobado para las empresas de alta tecnología. Estos se ratifican, son objetivos del desarrollo estratégico de nuestro país que están presentes en este nuevo escenario de ordenamiento monetario y cambiario. También debemos destacar que las transformaciones que el decreto ley modificativo de la ley tributaria ha establecido para la aplicación de los tributos incide en algunos conceptos no tributarios. Por un primer momento, nosotros debemos captar un exceso de liquidez que se genera, esos son ingresos a favor del presupuesto del Estado, se genera en la comercialización de aquellos productos, aquella comercialización minorista que se realizaba en pesos convertibles de productos de servicio a la población, y al actualizarse los precios, al expresarse esos precios minoristas en pesos en estos momentos, se genera una capacidad de liquidez que debe captarse. Eso nos responde precisamente a la gestión de las empresas. Y es saludable, o sea, para la salud financiera de nuestra economía, que se capte al favor del presupuesto. También tiene su regulación, se aplicará un mecanismo de retención a través del sistema bancario y una liquidación de estos aportes al cierre de cada mes. Va a estar impactando en empresas minoristas que anteriormente realizaban la comercialización de sus productos, de sus servicios en pesos convertibles. Nosotros apreciamos que esto es un proceso que está armonizado con la estrategia. Es algo que queremos insistir para la comprensión de todos los sujetos, de todos los actores, las empresas estatales, sociedades mercantiles, todos aquellos incentivos que se venían aprobando, que se están en proceso de implementación, algunos de ellos conducidos por nuestro ministerio y otros órganos globales de la economía, se ratifican en este proceso de ordenamiento. Y toda la implementación de los tributos tendrá un monitoreo, tendrá una apreciación, un seguimiento para donde sea necesario realizar las adecuaciones, como está previsto también en nuestra ley tributaria. A través de las leyes del presupuesto en cada año se podrán ir haciendo las adecuaciones que correspondan.
Sí, yo creo que son pasos en el camino del perfeccionamiento y el desarrollo de la economía cubana. Gracias, Yaeli, gracias, Vladimir. Y a ustedes, muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en un próximo encuentro.